La millonaria pegaba carteles de su hijo desaparecido cuando escuchó una vocecita detrás de ella decir: «Mi papá puede encontrar a tu hijo». No lo creyó. Ya había escuchado demasiadas promesas, hasta que preguntó quién era el padre de aquella niña, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía era conocida en todo el país como la millonaria que había transformado su fortuna en una de las mayores fundaciones dedicadas al bienestar infantil. La institución que ella presidía ofrecía refugio, protección y una canalización responsable de niños hacia familias adecuadas dentro del sistema de adopción, siguiendo criterios extremadamente rigurosos. Bajo su liderazgo, cientos de pequeños encontraban hogares preparados, acompañados por equipos técnicos especializados. Su hermano mayor, Gustavo, era su mano derecha en ese proceso selectivo, alguien en quien confiaba con los ojos cerrados. Todo en ella inspiraba control, precisión, autoridad. Hasta 6 meses atrás. Desde el día en que su hijo, Ezequiel, un niño de 10 años, se evaporó de la mansión a plena luz del día, sin ruido, sin testigos, sin una sola puerta forzada. Desde entonces, Lucía vivía con un hueco en el pecho. La desaparición transformó a la mujer imponente en alguien que se movía como si cargara un peso invisible. Despertaba con la sensación de que Ezequiel la llamaría al doblar el pasillo, pero solo encontraba silencio. «¿Dónde estás, mi amor?», pensaba mientras arreglaba una mesa de desayuno que nadie más ocupaba. Las noches eran aún peores, porque el sueño traía sueños, y los sueños traían esperanza, una esperanza cruel que terminaba cuando despertaba y se daba cuenta de que el niño aún no había regresado. Pero todos los días, sin excepción, Lucía trazaba una ruta por las calles pegando carteles como quien se niega a aceptar lo imposible. Aquella mañana, el viento soplaba con fuerza, esparciendo los mechones sueltos de su cabello impecablemente recogido. Lucía fijaba otro cartel en la parada del autobús, con las manos temblando levemente, cuando escuchó una vocecita: «Tiene una sonrisa bonita». Se giró rápido, esperando a algún curioso habitual, pero encontró a una niña de unos 7 años, con una expresión dulce y una mirada demasiado atenta para su edad. La niña sostenía un paquete arrugado de galletas y observaba el póster como si estuviera frente a una pintura importante. «Gracias», murmuró Lucía, forzando una sonrisa cansada. Pero la niña no apartó los ojos de la foto. «Parece un niño bueno». Lucía respiró hondo, intentando mantener la postura que había aprendido a sostener en crisis públicas. Pero ahí, frente a esa niña, algo la desarmaba. Ya no sé cómo decirlo», confesó, sorprendida de dejar escapar tanta vulnerabilidad. La niña frunció el ceño, como quien entiende más de lo que debería, y respondió: «Lo extrañas mucho». La afirmación simple la golpeó de lleno. Lucía llevó la mano al pecho, invadida por una oleada súbita de emoción. «Siento como si me hubieran partido en dos». La niña asintió despacio, dio un paso al frente y añadió: «Mi papá puede encontrar a tu hijo». La frase quedó suspendida en el aire como una ruptura. Lucía parpadeó varias veces, sin saber si había escuchado bien. «Cariño, tú no entiendes. No es tan sencillo», respondió, tratando de suavizar. Pero la niña mantuvo una postura firme. «Él es muy bueno encontrando personas. Siempre sabe dónde buscar». Lucía sintió algo inquietante: esperanza, miedo, incredulidad, todo mezclado. «¿Y cómo se llama?», preguntó, más por impulso que por creencia. La niña respondió con naturalidad: «Antonio». El nombre sonó como un eco antiguo, algo que raspó la memoria de Lucía de forma incómoda, como si abriera una puerta que ella no quería volver a cruzar. «¿Antonio?», repitió lentamente, intentando unir cabos sueltos dentro de su propia mente. El corazón se le aceleró de una manera extraña. «¿Puedes llevarme con él?», preguntó, sintiendo una urgencia que no sabía explicar.
La niña sonrió de forma ligera, casi orgullosa, y sujetó la correa de la mochila que llevaba. «Claro, está en casa. Ven conmigo». Lucía dudó solo un segundo, mirando el cartel recién pegado que ondeaba con el viento, como si observara su propia desesperación impresa ahí. Luego respiró hondo y dijo: «Está bien, muéstrame el camino». Las dos caminaron lado a lado por la acera, y Lucía sentía que cada paso encendía una nueva ansiedad, como si algo a punto de emerger estuviera escondido justo adelante. La niña caminaba confiada, balanceando los brazos con naturalidad, mientras Lucía desviaba la mirada hacia las ventanas, las personas, cualquier cosa que pudiera darle una pista de lo que estaba ocurriendo. Dentro de sí, los pensamientos se atropellaban. ¿Será coincidencia? ¿Será que...? No, no puede ser él. Pero la inquietud insistía, y mientras doblaban la esquina, Lucía tuvo la incómoda sensación de que, al conocer al padre de esa niña, algo dormido volvería a salir a la superficie. Lucía siguió a Erika hasta la pequeña casa, pero cada paso parecía reabrir algo dentro de ella. El barrio sencillo contrastaba intensamente con su vida de lujo, y ese contraste la inquietaba. El sonido de puertas azotándose, niños corriendo por la calle y autos viejos pasando, formaba un escenario que rara vez presenciaba. La niña caminaba con naturalidad, como si llevara a Lucía a un lugar donde verdades dormidas finalmente despertarían. Cuando se detuvieron frente a la puerta beige, la mujer sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Por qué ese nombre me movió tanto?», se preguntó en silencio. Erika empujó la puerta y anunció con alegría: «Papá, traje a alguien». Lucía respiró hondo, y entonces lo vio. Antonio apareció lentamente secándose las manos con un trapo de cocina. Sus ojos se congelaron al reconocerla. El trapo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Lucía. El nombre fue dicho con dureza, como quien recuerda de inmediato una herida que nunca cerró. Ella tragó saliva. «Antonio, yo...» Pero él ya había apartado el rostro, dominado por una tensión evidente. Erika percibió el ambiente extraño y se quedó en el pasillo mirando a uno y otro como quien observa una tormenta a punto de estallar. «Papá, ella necesita ayuda. Su hijo». Antonio levantó la mano, pidiendo silencio. «Ve adentro, cariño. Trae tu dibujo. Ahorita hablo contigo». La niña obedeció, pero dejó atrás la sensación de que ese reencuentro no sería sencillo. Lucía mantuvo la postura, pero su pecho parecía a punto de ceder. Antonio cruzó los brazos y sostuvo su mirada con frialdad. «¿Por qué viniste aquí?». Lucía respiró hondo intentando ordenar las palabras. «Yo necesito ayuda. No sabía que eras tú, Antonio. Solo lo supe cuando te vi». Él soltó una risa corta, amarga. «Claro que no sabías. Tú nunca supiste nada de lo que realmente importaba». El golpe fue profundo, pero ella permaneció en silencio. Era momento de enfrentar aquello. «Antonio, por favor, lo que pasó entre nosotros es pasado. Yo ya ni me acuerdo de eso». Él levantó el mentón, indignado. «Ah, ¿no te acuerdas? Entonces déjame recordarte lo que pasó». Su voz se volvió firme, amarga. «Yo era responsable de investigar a las familias en el proceso de adopción. Yo decidía quién estaba apto para recibir a un niño, quién tenía condiciones reales de ofrecer amor, estabilidad y respeto». Dio un paso al frente. «Y fue precisamente por eso que noté que algo estaba mal». Lucía sintió que el aire se volvía pesado cuando Antonio continuó. «De pronto, los niños empezaron a ser enviados a familias ricas que no cumplían casi ninguno de los requisitos, gente poderosa, con antecedentes dudosos, recibiendo aprobaciones sin justificación. Yo sabía que había algo podrido», apretó los puños. «Así que investigué por mi cuenta, ¿y sabes qué encontré? Un esquema criminal, dinero, sobornos, documentos manipulados y el nombre de tu hermano, Gustavo, en el centro de todo». El rostro de Lucía palideció.
Gustavo siempre había sido su apoyo, su consejero, el hombre que compartía con ella el peso de la fundación y la responsabilidad por tantos niños. Eso es imposible, susurró. Antonio negó con la cabeza. Te mostré las pruebas, todas y cada una. ¿Te acuerdas? Las puse sobre tu escritorio y dijiste que eran falsas. Me llamaste irresponsable, dijiste que yo intentaba sabotear a tu familia. Dejó escapar una risa triste. Yo confiaba en ti. Lucía cerró los ojos invadida por el arrepentimiento. El recuerdo volvió nítido, la reunión, los papeles que desechó, la expresión herida de Antonio cuando ella lo acusó de inventarlo todo. Yo me equivoqué, murmuró, pero él continuó, firme. Me despediste, lanzaste mi reputación a los lobos, salí en los titulares como investigador corrupto. Perdí el trabajo, amigos, todo. Pasé años reconstruyendo mi vida, solo, mientras cuidaba de mi hija. Las palabras golpeaban como latigazos. Antonio, por favor, dijo ella con la voz temblorosa. Sé que te herí, pero mi hijo, Ezequiel, desapareció. Hace 6 meses. Me despierto y me duermo con este dolor. Si hay cualquier posibilidad de que me ayudes, cualquier posibilidad, por favor, deja el pasado atrás. Él dio un paso atrás, lleno de rabia e incredulidad. ¿Crees que así funciona? ¿Que solo es pedir? Yo ya no confío en ti. Lucía sintió que los ojos le ardían. Te lo suplico, dijo, casi sin voz. Antes de que Antonio respondiera, Erika apareció en el pasillo sosteniendo un papel de colores. Papá, ayúdala. La niña miró a Lucía, luego al cartel del niño asomando en la bolsa de la mujer. Nadie debería perder a un hijo, ni siquiera por un día. El hombre cerró los ojos, como si absorbiera el impacto de esa verdad simple dicha por una niña. El dibujo que Erika sostenía, un sol sonriente junto a 2 figuras, parecía un recordatorio doloroso de aquello que él protegía con todas sus fuerzas. Antonio finalmente respiró hondo, largo, como quien debe decidir algo que cambiará su propio destino. Su mirada se posó en la sonrisa de Ezequiel en el cartel. Un niño que no tenía culpa de nada. Un niño que necesitaba ser encontrado. La mandíbula se le tensó. Está bien, dijo al fin en voz baja. Te voy a ayudar. Lucía llevó la mano al rostro, sorprendida por el alivio que la invadía. Pero había algo en la mirada de Antonio que dejaba claro una cosa. Ese acuerdo no borraba nada. Solo habría un camino peligroso e inevitable. Antonio trabajó en las primeras horas de la investigación con una intensidad que recordaba a alguien intentando corregir un error que no había cometido. Sentado frente a la mesa abarrotada de papeles, examinaba documentos con el ceño fruncido, anotaba detalles, tachaba hipótesis, retrocedía y avanzaba de nuevo, como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas que ya conocía. Lucía, de pie a su lado, observaba cada movimiento con una sensación de peso en el pecho. Cuando él finalmente levantó uno de los formularios y murmuró, «No, otra vez esto», ella sintió que el estómago se le hundía. El nombre impreso en la parte superior parecía gritarle de vuelta, «Gustavo». La sola visión de esas letras sacó a la superficie algo para lo que no estaba preparada. Con cada nuevo documento que Antonio sacaba de la pila, un nuevo golpe alcanzaba a Lucía. Había registros de depósitos frecuentes, conversaciones internas entre empleados, informes manipulados y autorizaciones de adopción firmadas con prisa, y todas tenían alguna relación con Gustavo. «Mira esto», dijo Antonio, empujando el papel hacia ella con la voz firme, cargada de indignación. Esta familia fue rechazada 3 veces, luego misteriosamente aparece aprobada, y alguien recibió dinero por eso. Lucía sintió que las manos le temblaban. Tal vez sea un error del sistema, o una verificación mal hecha. Gustavo él siempre protegió a los niños. La frase salió frágil, casi infantil,
como si intentara aferrarse a un suelo que ya no existía. Erika, sentada en una esquina de la sala, coloreaba su dibujo con concentración, pero de vez en cuando levantaba la mirada atenta a los adultos. Parecía percibir el ambiente denso, como una niña que siente lo que no se dice. Antonio respiró profundo, girando una pluma entre los dedos. Lucía, ¿te estás escuchando? Los mismos patrones aparecen otra vez. Las mismas familias ricas comprando caminos que deberían ganarse con criterios, y siempre el nombre de él en medio. Arrojó sobre la mesa una serie de comprobantes, todos con cantidades elevadas. Es dinero, es intercambio de influencias. No es un error. Lucía negó con la cabeza, dando un paso atrás. No puede ser eso. Gustavo dedicó su vida al albergue, a la fundación, a las personas. Él sería incapaz. Pero su voz fallaba mientras las evidencias formaban un muro imposible de ignorar. Su rostro mostraba confusión, dolor y negación al mismo tiempo. Conozco a mi hermano desde niña. Él cuidó de mí. Cuidó de tantos niños. Estás interpretando mal. Antonio apretó los labios frustrado. Eso fue exactamente lo que dijiste la última vez. Y mira a dónde me llevó. La mención del pasado lo hizo cerrar la carpeta con fuerza. No voy a vivir esta pesadilla otra vez. Se levantó recogiendo algunos papeles con movimientos bruscos. Aquel día yo también traje pruebas, y tú me acusaste de falsificarlo todo. Dijiste que quería manchar a la fundación. Lucía sintió que la vergüenza le subía por el cuerpo como fuego. Estaba equivocada. Lo sé ahora. Antonio soltó una risa corta y amarga. ¿Ahora? ¿Solo porque tu mundo se vino abajo? ¿Solo porque ahora es tu hijo el que está involucrado? Sus palabras eran filosas, pero cargadas de un dolor real. Tomó la carpeta, caminó hacia la puerta y concluyó. No voy a repetir este ciclo. Buena suerte en tu búsqueda. La frase abrió un vacío dentro de Lucía. Corrió hacia él y sujetó su brazo con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Antonio, por favor, no te vayas. Si te vas, lo pierdo todo otra vez. Él se giró lentamente, con el rostro marcado por una mezcla de indignación y dolor antiguo. No confío en ti, Lucía. Ella sintió que el aire se le escapaba. Entonces no confíes en mí. Confía en lo que siempre hiciste, en lo que siempre defendiste. Confía en que hay un niño en peligro. Por un largo instante, silencioso, el mundo pareció detenerse. Erika se acercó despacio, sosteniendo su dibujo con sus manos pequeñas. Papá, ayúdala. Nadie debería perder a un hijo. El dibujo, dos figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente, se balanceaba suavemente en la mano de la niña. Antonio miró el cartel de Ezequiel pegado en la pared, la sonrisa del niño congelada en el papel. Respiró hondo, como si necesitara arrancar algo del pecho antes de hablar. Voy a continuar, pero no por ti. Sus ojos se fijaron en la imagen del niño. Por él, la investigación tomó un ritmo acelerado. Ahora que Antonio había decidido continuar, aunque no por Lucía, sino por el niño desaparecido, se sumergió de lleno en los archivos internos de la fundación y en los datos que había logrado reunir a lo largo de los años. Lucía observaba, con el corazón oprimido, cada expresión de sorpresa, rabia u horror que se dibujaba en el rostro de él mientras surgían nuevas pruebas. La mesa se convirtió en un campo minado de documentos. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos, notas de empleados, autorizaciones de adopción firmadas con prisa. Todo apuntaba a una misma conclusión que crecía, sombría, en el aire de la sala. Fue entonces cuando Antonio encontró un informe confidencial, fechado pocos días antes de la desaparición de Ezequiel. Lo leyó una vez. Luego volvió a leerlo. Su respiración se volvió pesada. Lucía, ven a ver esto. Ella se acercó con vacilación, sintiendo que el estómago se le revolvía. El documento describía movimientos inusuales de Gustavo, visitas nocturnas al albergue de la fundación, encuentros con choferes contratados por fuera
y registros alterados de entrada y salida de niños. Las palabras parecían vibrar ante sus ojos. Esto debe ser un error, murmuró, como si insistir en la negación pudiera impedirle caer en el abismo que se abría. No es un error, respondió Antonio con una voz firme, directa, casi cruel por la necesidad de verdad. Sacó otro archivo, el testimonio de una empleada que, temiendo represalias, había solicitado anonimato. La mujer relataba haber visto a Gustavo con un niño que no formaba parte del proceso de adopción de ese día. «Mira aquí», dijo él señalando el papel. Lo describe: niño, de unos 10 años, cabello castaño, ropa formal infantil. Lucía sintió una oleada de hielo recorrerle el cuerpo. «No, Antonio, no digas eso». Él completó sin suavizar. «Describió a tu hijo, Lucía». La sala quedó en silencio, como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Lucía se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Estás diciendo que mi hermano, que Gustavo...?» Antonio asintió levemente, pero su mirada mostraba el dolor de tener que destruir las últimas defensas de ella. Secuestró a su propio sobrino. La frase resonó como un disparo, atravesándolo todo. Lucía retrocedió, tambaleándose hasta apoyar la mano en la pared. «Dios mío, Dios mío», repetía, como si necesitara escucharlo para creerlo. Era como si el suelo hubiera desaparecido, dejando solo un vacío terrible donde antes había confianza. Antonio continuó, aunque su voz ya no tenía la dureza inicial, sustituida por algo casi compasivo. «Estas transacciones bancarias coinciden con los días en que Gustavo alteró documentos de adopción, desvió dinero, manipuló procesos, compró silencios». Pasó la mano sobre los papeles, extendiéndolos sobre la mesa, y cuando se dio cuenta de que estaba a punto de ser descubierto, sacó a Ezequiel de la mansión, calculado, rápido, silencioso. Incluso a Antonio le costaba aceptar la gravedad de lo que decía. Lucía se tenía acceso a todas las áreas, tenía poder, tenía influencia, y usó todo eso para cometer un crimen imperdonable. Erika, que había dejado de dibujar hacía rato, observaba todo con la inquieta inocencia de quien percibe la gravedad, aunque no la comprenda del todo. Sus ojos grandes se fijaron en Lucía, que ahora sollozaba en voz baja, completamente derrumbada. «¿Pero por qué?», preguntó ella como un lamento roto. «¿Por qué mi hermano haría esto con el niño?». Antonio no respondió de inmediato. No había una respuesta sencilla ni una justificación limpia. «A veces lo que está podrido por dentro es más profundo de lo que podemos ver», dijo finalmente. «Lo que hizo no tiene explicación que lo absuelva». Lucía se sentó en el sofá, perdida. El recuerdo de Gustavo sosteniendo a Ezequiel en brazos, enseñándole a andar en bicicleta, preparando fiestas de cumpleaños, volvió con fuerza y violencia, pero ahora mezclado con un horror imposible de conciliar. «Yo no vi, no quise ver», susurró. Antonio se acercó despacio y colocó sobre la mesa la última prueba, una firma de ella falsificada, usada en documentos ilegales. «Te usó, te ocultó la verdad, y mientras tú confiabas en él, convirtió a su propio sobrino en un arma». Lucía levantó el rostro y por primera vez su dolor se mezcló con algo nuevo, una furia que nacía lentamente, a punto de estallar en lo que vendría después. Lucía pasó horas mirando las pruebas sobre la mesa, como si pudiera borrarlas solo con la fuerza de la negación. Antonio la observaba en silencio, desconfiado, pero respetando el espacio que ella decía necesitar. Era una noche pesada, sofocante, y la mujer sentía algo crecer dentro de sí, una mezcla de culpa, vergüenza y una esperanza irracional. «Esto es cosa de familia. Nadie necesita saberlo más que nosotros dos». La idea tomó forma en su mente como una mentira reconfortante. Decidida, con el corazón en llamas, Lucía resolvió que lo arreglaría todo sola, sin policía, sin Antonio,
sin la niña que la miraba con preocupación. Se levantó despacio, tomó el celular y dijo apenas: «Necesito respirar un poco», y salió. En el pasillo, su respiración se volvió irregular. Era como si estuviera a punto de cometer un pecado consciente. Marcó el número de Gustavo con las manos temblorosas. Él contestó demasiado rápido, como si estuviera esperando esa llamada. «Lucía, por fin». Su voz llegó melosa, cargada de un peso calculado. «Escuché que tú descubriste algunas cosas». Ella cerró los ojos, intentando mantener la firmeza. «Necesito hablar contigo, cara a cara, pero solo nosotros dos». Del otro lado de la línea, un silencio lleno de sonrisas no dichas. «Claro, hermanita, como en los viejos tiempos». El tono destilaba cinismo. Lucía caminó hasta el auto sin dejar rastro. No dejó nota, no envió mensaje, no avisó a nadie. «Es mi familia, yo me encargo». La frase se repetía en su mente como un mantra roto. El destino que Gustavo le envió era una dirección apartada, casi intencionalmente aislada. Cada kilómetro recorrida aumentaba la opresión en su pecho. Intentaba ordenar sus pensamientos. Imaginaba que tendría una conversación dura, dolorosa, pero aún así civilizada. «Gustavo me amó toda la vida», murmuró para sí misma, como si pudiera convencerse. «Me amó, amó a Ezequiel». El galpón apareció ante ella, como una sombra deformada en medio de la nada. Lucía estacionó, bajó del auto y respiró hondo. La puerta metálica estaba entreabierta, como si la esperara. «Pasa, Lu», llamó Gustavo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La recibió con los brazos abiertos, teatralmente afectuoso. «Mi hermanita, mírate. Tan pálida». Ella no respondió. «Tenemos que hablar», dijo, manteniendo la distancia. Él rió bajito, como alguien que disfruta un juego. «Claro que tenemos». «Descubriste mis travesuras, ¿verdad? Siempre tan listas y siempre tan lenta al mismo tiempo». Lucía tragó saliva. «¿Dónde está Ezequiel?», preguntó, yendo directo al punto. Gustavo arqueó las cejas, casi ofendido. «¿Así le hablas a tu hermano? ¿Sin un abrazo? ¿Sin un ¿cómo estás?». Dio algunos pasos hacia ella, pero ella retrocedió. «Gustavo, ya basta. Vi todo. Los registros, las firmas, los depósitos». Su sonrisa se ensanchó, ahora claramente falsa. «Ah, hermanita, siempre tan impresionable». Inclinó la cabeza estudiando su rostro. «¿Qué pasa? ¿Antonio te volvió a convencer? ¿Ese ingrato todavía te manipula? Vine porque quiero resolver esto solo entre nosotros», dijo ella con firmeza, la voz quebrada. «Como familia». En ese instante Gustavo se quedó inmóvil. No lo esperaba. Un brillo extraño cruzó sus ojos, algo entre sorpresa, irritación y triunfo. Lentamente comenzó a aplaudir, cínico. «Bravo, Lucía. Por fin entendiste cómo funcionan las cosas. La familia cuida a la familia». Se dio la vuelta y caminó hacia una pila de cajas. «Y la familia sabe guardar secretos». Su tono cambió. Grave, venenoso. Secretos importantes. Cuando ella dio un paso adelante, creyendo por un segundo que aún existía diálogo posible, Gustavo giró el cuerpo con rapidez. El golpe fue frío y preciso. Le arrancó el celular de la mano con violencia. «No pensaste que te dejaría venir aquí con eso, ¿verdad?». La sonrisa desapareció y dio paso a algo brutal. «Siempre fuiste ingenua, Lucía». El galpón pareció encogerse a su alrededor. «Ahora dime, mi querida hermana, ¿qué piensas hacer con todo lo que descubriste?». Lucía sintió que la verdad aplastante subía como un grito dentro de ella. Estaba completamente atrapada, y Gustavo nunca tuvo intención de conversar. El galpón quedó sumido en un silencio tenso después de que Gustavo le arrancó el celular de las manos a Lucía. El sonido del aparato al golpear el suelo resonó por las paredes metálicas como una advertencia siniestra. Ella sentía el corazón acelerarse frenéticamente, el cuerpo temblando entre el miedo y la incredulidad.
Gustavo caminaba en círculos lentos a su alrededor, con las manos ocultas en los bolsillos, lo que volvía cada movimiento impredecible. «Siempre creíste que podías controlarlo todo, ¿verdad, Lucía?», murmuró con una sonrisa torcida. «Pero aquí estás en mi territorio». Su respiración se volvió corta, irregular, y la sensación de peligro inminente se apoderó del aire pesado. Lucía intentó mantenerse firme, pero su cuerpo ya mostraba señales de desesperación. «¿Dónde está mi hijo?», insistió, con la voz quebrada. Gustavo se detuvo, inclinó la cabeza y sonrió con frialdad. «¿De verdad crees que estás en posición de exigir algo?». Se acercó despacio, tan cerca que ella podía percibir el olor metálico del lugar, como óxido mezclado con el perfume suave que él siempre usaba. «Te advertí, te pedí que confiaras en mí, pero elegiste a ese investigador fracasado en lugar de a tu familia». La mención de Antonio le hizo arder los ojos, pero al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza. Tal vez él notaría su ausencia. Tal vez. El galpón crujía con el viento, pero otros sonidos comenzaron a mezclarse en el ambiente. Pasos en algún punto del fondo, una sombra moviéndose entre las cajas, una respiración corta. Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Ezequiel?», susurró intentando ver a través de la penumbra. Gustavo soltó una risa baja y cruel. «Ah, ¿entonces ahora sí te acordaste de que tienes un hijo?». Movió una caja pesada y detrás de ella aparecieron cuerdas sueltas, sábanas sucias y marcas en el suelo. Señales claras de que alguien había estado ahí recientemente. Lucía se llevó la mano a la boca, sintiendo que todo su cuerpo se debilitaba. «¿Le hiciste daño?», preguntó con voz frágil. «Eso no te corresponde saberlo», respondió Gustavo, apartando la mirada, disimulado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Antonio caminaba de un lado a otro en la sala de su casa, inquieto. Algo no estaba bien. Erika lo observaba con los ojos muy abiertos, sosteniendo el dibujo que había hecho antes. «Papá, ¿dónde está Lucía?». Él intentó disimular la preocupación, pero su hija lo percibía todo. Dijo que necesitaba respirar. Erika negó con la cabeza. Los niños tienen una sensibilidad que no necesita explicaciones lógicas. Salió triste. Tú también te pones triste cuando escondes algo. Antonio se detuvo y miró a la niña. «¿Qué quieres decir, Erika?». Ella señaló la mesa. «Su celular, ese no está ahí, salió sola». Y en ese instante la inquietud se transformó en certeza. Antonio tomó su propio celular e intentó llamar a Lucía, pero la llamada iba directo al buzón de voz. 1, 2, 3 veces. «No puede ser», murmuró, apretando el aparato con fuerza. Erika le tomó el brazo con su manita cálida. «Papá, ella tiene miedo. Yo lo sé». La mirada de la niña era tan seria que parecía ver más allá de las paredes. Antonio entendió que ya no había tiempo para dudar. Abrió la puerta con brusquedad. «Vámonos». Erika abrió los ojos con sorpresa. «¿Yo voy?». Él asintió. «No voy a dejarte sola ahí. Tú sientes las cosas. Aprendí a confiar en eso». La niña respiró hondo, como si comprendiera la gravedad del momento, y salió corriendo junto a su padre. De vuelta en el galpón, Gustavo finalmente dejó de fingir calma. Empujó a Lucía contra la pared con una brutalidad inesperada. «Tú lo tenías todo, todo. Y lo pusiste en riesgo por culpa de un incompetente que desenterró lo que yo construí». Lucía golpeó la espalda con fuerza, soltando un gemido ahogado. La sensación de vulnerabilidad era paralizante. Pero el instinto de madre, el instinto de proteger a un niño, a su propio hijo, despertó una fuerza inesperada dentro de ella. «Tú eres un monstruo», susurró entre dientes. Gustavo sonrió. «No. Yo soy alguien que entendió cómo funciona el mundo». Acercó su rostro al de ella. «Y ahora tú también lo vas a entender». De pronto,
Un ruido metálico cortó el silencio del galpón. Gustavo se giró de inmediato. Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. Había alguien allí. La puerta lateral se abrió de golpe, haciendo vibrar la estructura metálica. Antonio entró primero, armado solo con determinación y una mirada feroz, seguido de Erika, que se mantenía detrás de él, respirando rápido. La presencia de la niña, tan pequeña y tan valiente, parecía iluminar el lugar oscuro. Gustavo soltó una risa incrédula. Claro, el héroe llegó. Antonio avanzó un paso. Suéltala, Gustavo, ahora. La expresión de Gustavo cambió de burla a algo más sombrío. Jaló a Lucía del brazo, colocándola entre él y Antonio. Da un paso más y ella sufre. Antonio se quedó inmóvil, evaluando la escena con precisión. Entonces, un sonido suave, casi un susurro, atravesó el galpón. Tía Lucía. La voz débil, infantil, venía detrás de unas cajas. Lucía abrió los ojos, sintiendo que el mundo giraba. Instantes después, la pequeña figura de Ezequiel apareció, vacilante, demasiado delgado, demasiado pálido. El niño la miró con una mezcla de miedo y alivio. Mamá. La pérdida de control de Gustavo fue inmediata. ¡Cállate!, gritó, corriendo para sujetar al niño antes de que se acercara. Lucía intentó avanzar, pero él la empujó con violencia. Antonio reaccionó rápido. ¡Erika!, llamó. La niña, con los ojos fijos en el pequeño, gritó el nombre de Ezequiel como si llamara a la luz dentro de la oscuridad. ¡Ven! Fue suficiente para distraer a Gustavo por un segundo. Un solo segundo, pero fue todo lo que Antonio necesitó. Se lanzó hacia adelante con precisión, sujetando el brazo de Gustavo y torciéndolo con fuerza. El grito del hombre retumbó en el galpón. El caos estalló en un instante. Lucía corrió hacia su hijo y lo abrazó con una desesperación silenciosa, pasando las manos por el rostro del niño como si necesitara confirmar que estaba vivo. Mi amor, susurraba entre lágrimas. Erika se acercó despacio, como si temiera romper ese reencuentro, pero Ezequiel levantó la mirada y le regaló una sonrisa débil, una sonrisa que parecía comprender que esa niña también había sido parte de su rescate. La policía llegó segundos después, inundando el galpón con luces rojas y azules que cortaban la oscuridad. Gustavo fue esposado mientras gritaba, lanzando insultos incoherentes. Antonio puso una mano firme sobre el hombro de Lucía, ayudándola a levantarse con el niño en brazos. Erika se acercó y tomó la mano de Ezequiel con delicadeza. Lucía, aún sin poder articular palabras, miró a la niña y vio en ella la fuerza silenciosa que la había llevado hasta ahí. Y fue en ese instante, entre sirenas, lágrimas y alivio, cuando Lucía comprendió que la línea entre la tragedia y la salvación a veces depende del soplo de valentía que nace de la voz de una niña. Las primeras horas después del rescate fueron un borrón en la mente de Lucía. Sostenía a Ezequiel como si temiera que volviera a evaporarse frente a sus ojos. El niño estaba débil, tembloroso, pero había algo vivo en su mirada, como si la presencia de su madre reavivara una llama que casi se había apagado. En el hospital, mientras los enfermeros examinaban al pequeño, Lucía permanecía sentada en el sillón junto a la camilla, aferrando su mano con una fuerza casi desesperada. Antonio y Erika esperaban afuera, en silencio, respetando ese momento que era solo de madre e hijo. Y por primera vez en meses, Lucía podía respirar sin sentir que el pecho se le rompía. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se levantaba, Lucía recibió la llamada que lo cambiaría todo. El país entero quería una declaración. El caso del secuestro, sumado a la implicación directa de Gustavo, un nombre conocido y respetado, había estallado en los medios. Reporteros invadían las calles cercanas al hospital. Cámaras intentaban captar cualquier movimiento, mientras comentaristas discutían los detalles con creciente indignación.
Lucía miró a su hijo dormido y se preguntó si valía la pena revivir todo ese dolor públicamente. Pero algo dentro de ella, tal vez la fuerza que Erika había despertado, tal vez el valor que Antonio había reavivado, le dijo que era hora de dejar de esconderse. Frente al hospital, se había montado un escenario improvisado. Al subir, Lucía sintió el peso de cientos de miradas y lentes apuntándole. El viento movía su cabello y su cuerpo aún temblaba levemente, pero su voz, cuando por fin habló, salió firme. Mi nombre es Lucía Herrera. Soy madre. Soy presidenta de una fundación que debería representar esperanza. Se hizo un silencio pesado. Respiró hondo. Y fallé. Las palabras resonaron como un trueno. Fallé cuando ignoré señales. Fallé cuando dejé que el amor fraternal me cegara. Fallé cuando destruí la reputación de un hombre inocente. Buscó a Antonio entre la multitud. Él bajó la cabeza, conmovido. Lucía continuó, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la postura firme. Mi hermano, Gustavo Herrera, manipuló procesos de adopción, corrompió el sistema y secuestró a mi hijo. La gente contuvo el aliento. Y todo eso solo fue posible porque yo elegí no ver. Elegí dudar de la verdad cuando me fue presentada. Hoy le pido perdón al país, pero sobre todo... Giró hacia Antonio, cuya presencia parecía anclar ese momento. Le pido perdón al hombre que intentó proteger la fundación, a los niños y a mí, incluso cuando yo lo destruí. Antonio dio unos pasos al frente, pero se mantuvo discreto, con las manos en los bolsillos, el rostro atravesado por recuerdos que regresaban con fuerza. Los flashes capturaban cada detalle. Lucía volvió a alzar el micrófono. Testificaré a su favor. Diré toda la verdad. Él no es corrupto. Es íntegro. Es lo que la fundación debió haber sido. Un murmullo recorrió a la multitud. En un gesto inesperado, Lucía sacó de su bolso un documento. Una copia de la firma falsificada que Gustavo había usado. Esto se utilizó para destruir la carrera de un hombre honesto, y esto se acaba hoy. El momento se transformó en algo que resonaría en todo el país. Los periodistas escribían frenéticamente mientras las transmisiones iban en vivo. Lucía, sin embargo, no hablaba para las cámaras, hablaba para su hijo, para los niños que siempre quiso proteger y, sobre todo, para sí misma. Su voz se suavizó al añadir, la verdad duele, pero es lo único capaz de sanar lo que fue roto. Una lágrima rodó por su rostro, pero su postura se mantuvo firme. El país necesita saber que incluso las instituciones que cuidan de nuestros pequeños pueden ser corrompidas, y necesitamos estar atentos, necesitamos ser humanos. Después del pronunciamiento, Lucía bajó lentamente del escenario con las piernas temblorosas. La multitud se abrió. Algunos se acercaron para abrazarla, otros para agradecerle el valor, otros solo para mirar, impactados por la honestidad cruda que habían presenciado. Antonio se acercó despacio, como si estuviera invadiendo un territorio emocional que ya no le pertenecía. «No tenías que hacerlo de esa manera», murmuró, con la voz baja, quebrada. Lucía sonrió, aún con lágrimas en los ojos. «Sí tenía. Por ti, por mi hijo, por los niños que confié en manos equivocadas». Erika corrió hacia Lucía y la abrazó con fuerza a las piernas. La niña la miró con una sinceridad tan profunda que desarmaría a cualquiera. «Hiciste lo correcto», dijo, con la convicción pura y simple que solo una niña puede tener. Lucía tomó el rostro de Erika entre las manos. «Si no fuera por ti, ni siquiera sé si habría encontrado mi camino». Erika sonrió tímidamente y apoyó la frente en la de ella antes de volver junto a su padre. La prensa seguía lanzando preguntas, pero Lucía no respondió más. Ya había dicho lo esencial. Se había quitado un peso antiguo del pecho, aquel que cargaba desde el día en que permitió que Gustavo destruyera la integridad de quien intentaba proteger el sistema. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma comenzaba, por primera vez en mucho tiempo, a sentir un hilo de paz.
Era como si la verdad, aun dolorosa, hubiera abierto espacio para algo nuevo. Mientras los tres regresaban al interior del hospital, Antonio miró discretamente a Lucía. En su rostro, aún marcado por lágrimas, había algo distinto, una serenidad recién nacida. Comprendió que, pese a todo, ella se estaba reconstruyendo frente a sus propios ojos, no como millonaria, no como presidenta de una fundación, sino como alguien que por fin entendía el valor de la verdad y la vulnerabilidad. Y sin decir una sola palabra, Antonio supo que aquello, ese momento, era apenas el inicio de algo profundo, silencioso y transformador. El sol de la tarde iluminaba el nuevo espacio de la fundación, ahora reformado y reconstruido sobre bases éticas. Antonio caminaba por los pasillos con pasos firmes, recibiendo saludos de empleados emocionados al ver su nombre finalmente restaurado. Era como si cada pared cargara una segunda oportunidad. Lucía, a su lado, observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. «Parece que el mundo está respirando de nuevo», murmuró ella. Antonio sonrió, discreto. «No el mundo, Lucía, tú». En el jardín recién inaugurado, Erika y Ezequiel corrían sobre el pasto, riendo como si el pasado se hubiera disuelto en el aire. El niño aún se recuperaba, pero su alegría parecía más grande que cualquier sombra dejada por el secuestro. Al verlo correr, Lucía sintió que el corazón se le calentaba como no le pasaba desde hacía mucho tiempo. «¡Mamá!», gritó Ezequiel, levantando una flor amarilla. «¡Mira lo que encontré!». Ella se agachó y lo abrazó, sintiendo ese pequeño cuerpo lleno de vida y esperanza. «Es hermosa, mi amor», respondió besándole la frente. Antonio observaba la escena con una expresión serena. Erika se acercó a él y le tomó la mano. «Papá, lo hicimos, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Él miró a su hija emocionado. «Hiciste más de lo que imaginas, pequeña». La niña sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. El viento recorría el jardín como un susurro nuevo, cargado de sensación de comienzo. Allí, en ese espacio, dos niños habían cambiado el destino de dos adultos rotos. Ezequiel corrió hacia Antonio y se detuvo frente a él, tímido pero decidido. «Tío Antonio, gracias por salvarme». La sinceridad de su voz hizo que Antonio tragara saliva. Se agachó para quedar a la altura del niño. «No lo hice solo, campeón. Tu valentía ayudó mucho». Ezequiel sonrió con un brillo infantil que calentaba cualquier alma. «Pero tú apareciste cuando pensé que nadie iba a aparecer». Antonio desvió la mirada un instante, respirando hondo, conmovido por la fuerza simple de las palabras de un niño. Lucía se acercó, observando la interacción. Sentía que algo dentro de ella había sido reconstruido, no de golpe, sino pieza por pieza. «Gracias, Antonio», dijo en voz baja. Él la miró y en esa mirada había comprensión, perdón y algo que iba más allá de las palabras. «No tienes que agradecer. A veces la vida solo espera que tengamos el valor de volver a ver». Erika, que escuchaba, levantó la mano y tocó el brazo de Lucía. «Sí, viste. Por eso Ezequiel está aquí». El jardín pareció llenarse aún más de luz cuando Ezequiel, abrazando a Erika, añadió: «Somos un equipo». Los dos rieron, como si el futuro estuviera abierto frente a ellos. Lucía sintió lágrimas cálidas recorrerle el rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de desesperación. «Un equipo muy fuerte», dijo ella, acariciando el cabello de su hijo, «porque ustedes son luz». Antonio observaba en silencio, comprendiendo que la fuerza de esos niños había sido más poderosa que cualquier tragedia y que, quizás sin darse cuenta, también lo habían salvado a él. Al final de la tarde, cuando el cielo comenzó a teñirse de tonos naranjas y rosados, Lucía miró a los tres, Antonio, Erika y Ezequiel, y sintió que algo nuevo había nacido ahí. No solo un futuro limpio para la fundación, sino una nueva forma de creer. Una historia marcada por el dolor, sí,
pero también por la valentía y la ternura inesperada de dos niños que se negaron a dejar que el mundo cayera en silencio. Y en ese instante, bajo el brillo suave del atardecer, Lucía comprendió que algunos comienzos no llegan con ruido, llegan con un soplo de esperanza sostenido por la pequeña mano de un niño. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario cruzaba el vestíbulo del aeropuerto seguro de sí mismo, ignorando el mundo a su alrededor, hasta que una niña de la calle apareció entre los pasajeros, jadeando y señalando el avión. «Señor, ese avión va a caer». Él se rió, hasta que escuchó lo que ella dijo después, y comprendió que quizá estaba recibiendo su última advertencia. Onofre contemplaba el inmenso ventanal de su mansión, observando las luces de la ciudad brillando como estrellas en el suelo. La sala, repleta de piezas de arte raras y muebles que parecían pertenecer a museos, reflejaba su éxito incuestionable, pero esa noche todo le parecía vacío. El eco de sus conquistas ya no lo llenaba. En sus manos temblorosas, una fotografía antigua mostraba una Navidad de muchos años atrás. Alejandro, aún pequeño, lo abrazaba con una sonrisa inocente. Cerró los ojos intentando alejar la opresión en el pecho. «He fallado con él, ¿no es así?», murmuró Onofre sin saber que el mayordomo había entrado en la sala. «Señor, ¿puedo decir algo?», preguntó el hombre con cautela. Onofre solo asintió. «Usted hizo todo lo que pudo, pero a veces las personas tienen que aprender por sí mismas». Esas palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaban el peso. Onofre sabía que tenía que tomar una decisión. Alejandro, su único heredero, estaba destruyendo lo que él había tardado toda una vida en construir. Cuando Alejandro entraba en escena, el contraste era evidente. Joven, apuesto y carismático, parecía tenerlo todo para ser el sucesor ideal. Sin embargo, su vida era un constante desfile de fiestas y excesos. Cierta noche, Onofre decidió enfrentarlo. «Alejandro, necesitamos hablar». El joven miró a su padre con aburrimiento, dejando el celular sobre la mesa. «Papá, si es sobre dinero otra vez, no quiero escuchar sermones». Onofre respiró hondo. «No se trata solo de dinero, se trata de responsabilidad, de tu futuro». Pero Alejandro puso los ojos en blanco y salió de la sala, murmurando: «Mi futuro está perfecto, papá, mejor que el tuyo». Aquellas palabras fueron como una puñalada. Onofre se sentó en su silla de cuero, mirando al vacío. Días después, durante una reunión con su abogado, finalmente dijo lo que llevaba meses postergando. «Quiero sacar a Alejandro del testamento». El abogado lo miró sorprendido. «¿Estás seguro de eso, Onofre? Es su único hijo». Onofre vaciló antes de responder. «Ya no es el niño que yo conocía. No puedo permitir que destruya todo». Esa misma noche, Alejandro volvió a la mansión para recoger algo. Encontró a Onofre en la biblioteca, rodeado de papeles. «¿Qué es esto?», preguntó desconfiado. Onofre levantó la mirada, exhausto. «Son documentos, Alejandro. Estoy haciendo algunos cambios». El joven se acercó, leyendo rápidamente los papeles. «No puedes hacer esto. No puedes eliminarme». Onofre permaneció en silencio. «Eso no es justo, papá», gritó Alejandro con la voz temblorosa. «Soy tu hijo». Onofre respondió con firmeza. «Y es precisamente por eso que lo estoy haciendo. Tal vez esto te haga despertar a la vida». Después de que Alejandro se marchó furioso, Onofre quedó solo. Recordó una noche lejana, cuando Alejandro aún era un niño. Estaban juntos en la sala, decorando el árbol de Navidad. Alejandro reía mientras colocaba una estrella en la punta. «¿Algún día esta casa será mía?», había preguntado. Onofre respondió con una sonrisa. «Sí, hijo, pero solo si aprendes a cuidarla».
Ahora aquella promesa parecía tan lejana como las estrellas que Alejandro admiraba en aquel entonces. El sonido de los neumáticos chillando sobre el asfalto cortaba el silencio de la noche mientras Alejandro conducía a toda velocidad por la ciudad. Las luces de los postes pasaban como destellos, pero nada de eso parecía importarle. Su mente estaba atrapada en la decisión de Onofre, resonando como un trueno constante. De verdad me eliminó. Después de todo, después de prometer que yo era el heredero, murmuraba para sí mismo, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La mansión, la fortuna, el legado, todo aquello que él creía ser su derecho de nacimiento, había sido arrancado sin aviso. Recordaba las palabras de su padre, frías y definitivas. «Es por tu propio bien, Alejandro», le había dicho Onofre sin siquiera parpadear. «¿Por mi propio bien? ¿Qué clase de padre le hace eso a su hijo?», gritó Alejandro, su voz perdiéndose entre el rugido del motor mientras aceleraba aún más. Pero por más que corriera, no lograba escapar del sentimiento de traición. Después de horas vagando sin rumbo, Alejandro giró hacia un callejón oscuro, lejos de las calles concurridas. Apagó el motor, dejando que solo el sonido distante de una sirena llenara el aire. Apoyó la cabeza contra el volante, respirando profundo, tratando de calmar la tormenta dentro de sí. Pero no pudo. Tomó el celular del asiento del pasajero y tras dudar unos segundos finalmente marcó. La línea sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera. «Alejandro, ¿qué quieres a esta hora?». Era Diego, el mecánico responsable del avión privado de Onofre. Alejandro apretó el celular contra su oído. «Diego, necesito que hagas algo. Algo grande». El silencio del otro lado fue interrumpido por una risa corta y ronca. «¿Grande como qué? Sabes que meterse con el avión de tu padre no es barato». Alejandro se inclinó hacia adelante, con una voz más baja y cargada de determinación. «No me importa el costo, quiero que parezca un accidente. ¿Puedes hacerlo?». Diego suspiró y Alejandro podía oírlo trasteando con herramientas al fondo. «Mira, chico, soy mecánico, no mago. Pero si quieres que algo salga mal con ese avión, puedo hacerlo. Solo que te va a costar. Y mucho». Alejandro cerró los ojos por un momento antes de responder. «El dinero no es problema, Diego. Solo haz lo que te pido». Había un tono frío en su voz que ni él mismo reconocía. «Está bien, chico, pero escúchame», respondió Diego ahora más serio. «Esto no es como cambiarle el aceite a un coche. Estamos hablando de manipular un sistema de vuelo. Necesito tiempo, y tú necesitas mantener la boca cerrada». Alejandro soltó una risa corta, sin humor. «Lo único que tienes que saber es que el viejo despegará en 2 días. Solo tienes hasta entonces». El mecánico soltó otra carcajada. «Parece que alguien tiene prisa. Considéralo hecho». Alejandro colgó el teléfono, lanzándolo al asiento de al lado. Permaneció allí, en el coche detenido en el callejón, mirando al vacío frente a él. Parte de sí estaba aterrorizada por lo que acababa de hacer, pero otra parte justificaba cada paso. «No me dejó otra opción», dijo para sí mismo, como si necesitara convencer a su propia conciencia. «Si quiere borrarme de la historia, entonces será él quien desaparezca». La madrugada avanzaba mientras Alejandro seguía inmóvil en el callejón. La rabia aún hervía en su pecho, pero ahora había algo más: determinación. Sabía que no podía volver atrás. El reloj estaba corriendo y Diego ya estaba trabajando en el plan. Alejandro se recargó en el coche, una sonrisa satisfecha apareciendo en sus labios mientras guardaba el celular en el bolsillo. En el silencio del callejón, parecía saborear su supuesta victoria. El frío de la noche no le molestaba. La sensación de control, de estar un paso adelante, lo calentaba por dentro. 2 días y todo esto será mío, murmuró para sí mismo, casi como un brindis a su propia astucia. Miró las sombras del lugar, convencido de que nadie jamás descubriría lo que acababa de planear. Sin embargo, Alejandro no sabía que, a pocos metros de él,
Escondida detrás de unas cajas de cartón, Amanda escuchaba todo con los ojos muy abiertos y el corazón desbocado. Era solo una niña de la calle, acostumbrada a mezclarse con el entorno y desaparecer de la vista de los demás. Aquella noche, el callejón era su refugio contra el frío implacable, pero se había convertido en el escenario de algo mucho más grande y peligroso. Su respiración estaba contenida y apenas podía procesar lo que acababa de oír. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente, claras y aterradoras. Quiero que parezca un accidente, Diego. Él sube al avión, y el avión no regresa. Amanda tragó saliva, recordando el tono frío y autoritario con que lo había dicho. ¿Quién era Diego? Sabía que tenía que ver con un mecánico, pero lo más aterrador era la revelación sobre la víctima. El avión está en el aeropuerto de la ciudad. Onofre Hernández abordará, y no puedes fallar. Ese nombre, Amanda lo había escuchado en los titulares mientras caminaba por la ciudad. Un hombre poderoso, dueño de una fortuna inmensa, pero lo que más la hacía estremecer era lo que Alejandro planeaba: matar a su propio padre. Amanda apretó las rodillas contra el pecho, intentando evitar que su cuerpo temblara tanto. Sabía que debía actuar. Aquello era un plan terrible, algo que nadie debería ignorar, pero ¿cómo podría ella impedir algo tan grande? Soy una nadie, pensó, mordiéndose los labios. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a creer? El miedo la dominaba, paralizándola en su lugar. ¿Y si Alejandro la veía? Claramente era alguien que no dudaría en hacer cualquier cosa para proteger su plan. Alejandro seguía ahí, aún hablando solo. 2 días, repitió como si necesitara convencerse de que ese tiempo bastaba. Entró al coche, pero no encendió el motor de inmediato. Amanda lo observaba con cautela, casi sin respirar, temiendo que pudiera notar su presencia. Pero Alejandro parecía completamente seguro de sí mismo, incapaz de imaginar que alguien lo había estado escuchando todo. Cuando finalmente encendió el coche y salió del callejón, Amanda soltó el aire que tenía contenido en los pulmones, el sonido escapando como un grito ahogado de alivio. Sola otra vez, Amanda permaneció inmóvil unos instantes, tratando de procesar lo que debía hacer. Su mundo siempre había sido simple: sobrevivir, encontrar comida, un lugar cálido donde dormir, evitar problemas. Pero lo que acababa de escuchar era imposible de ignorar. Si no hago nada, ese hombre va a morir, pensó, sintiendo un nudo apretar su garganta. Era aterrador pensar en enfrentarse a alguien como Alejandro, pero sabía que no tenía otra opción. Amanda tomó su mochila y se la colgó a los hombros con manos temblorosas. Sus pies comenzaron a moverse aunque le temblaran. Todo lo que sabía era que tenía que advertirle a Onofre Hernández de alguna forma. Amanda sabía exactamente lo que debía hacer. El aeropuerto quedaba a varias millas de distancia y solo tenía 2 días para llegar hasta allí. 2 días para salvar una vida. Las palabras de Alejandro aún resonaban en su mente. 2 días. Él sube al avión y el avión no regresa. La urgencia ardía en su pecho, pero al mismo tiempo el miedo susurraba que tal vez era imposible. Era solo una niña de la calle, sin nada más que una mochila vieja y la voluntad de seguir adelante. Apenas dejó el callejón donde había escuchado la conversación, Amanda comenzó a caminar hacia el este, la única dirección que sabía que la llevaría al aeropuerto. Las calles oscuras y desiertas la hicieron acelerar el paso, siempre mirando por encima del hombro, como si Alejandro pudiera aparecer en cualquier momento. El frío era implacable y el viento cortante hacía que sus mejillas ardieran. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero no podía detenerse. No ahora. A medida que la ciudad despertaba, el desafío aumentaba. Los barrios ricos, con sus mansiones y calles arboladas, pronto dieron lugar a avenidas llenas de bocinas y voces apuradas. Sin dinero, evitaba las tiendas y cafeterías, y el hambre empezó a roerle el estómago. No puedo pensar en eso ahora,
murmuró para sí misma, apretando el abrigo contra su cuerpo. Su enfoque debía ser uno solo: llegar al aeropuerto antes de que fuera demasiado tarde. El camino parecía interminable. Amanda atravesó barrios que nunca había visto, cada uno con nuevos obstáculos. En una calle concurrida, un hombre apresurado la empujó, haciéndola caer al suelo. «Oye, mira por dónde vas», reclamó él, sin siquiera ofrecerle ayuda. Amanda no respondió. Recogió su mochila y siguió caminando, tragándose las ganas de llorar. No había tiempo para lamentos. Cada minuto perdido era una oportunidad menos para salvar a Onofre Hernández. Esa noche, el frío se intensificó y Amanda encontró refugio en una estación de autobuses abandonada. Se acurrucó en un rincón, usando su mochila como almohada, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba llena de dudas. ¿Cómo llegaría hasta Onofre? ¿Cómo convencería a alguien tan poderoso de que estaba en peligro? Era solo una nadie. Pero en medio de esos pensamientos, una determinación comenzó a crecer. Tal vez no tenía mucho, pero tenía coraje, y eso tendría que bastar. A la mañana siguiente, Amanda despertó con los primeros rayos del sol iluminando la estación. Le dolían las piernas y los pies estaban llenos de ampollas, pero se obligó a levantarse. El aeropuerto aún estaba a unas millas de distancia y el tiempo se agotaba. Mientras caminaba por las calles más alejadas de la ciudad, comenzó a notar los letreros que indicaban la cercanía del aeropuerto. «Estoy cerca», pensó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Pero el camino aún no sería fácil. En el último tramo antes del aeropuerto, Amanda tuvo que cruzar una carretera llena de tráfico. Los autos pasaban a gran velocidad y el ruido era ensordecedor. Esperó un momento oportuno y corrió tan rápido como pudo, sintiendo que el corazón le iba a salir del pecho. Al llegar al otro lado cayó de rodillas, respirando con dificultad. «Falta poco», susurró, intentando reunir fuerzas para seguir. Cada paso era una victoria, pero también una batalla. Al divisar el aeropuerto a lo lejos, Amanda sintió una mezcla de emociones. Estaba exhausta, hambrienta y adolorida, pero ver su objetivo tan cerca le devolvió las fuerzas. Con el sol ya poniéndose, sabía que debía planear su siguiente paso. No bastaba con llegar. Tenía que encontrar a Onofre Hernández y convencerlo del peligro inminente. Sin perder más tiempo, Amanda apretó el paso, decidida a terminar su travesía antes de que fuera demasiado tarde. Amanda entró al aeropuerto con el corazón desbocado, las piernas temblando de cansancio y miedo. Todo a su alrededor parecía moverse demasiado rápido, mientras ella, exhausta y sucia, intentaba mezclarse con el ambiente elegante. Las personas pasaban apuradas, arrastrando maletas, mientras ella, con su vieja mochila, buscaba desesperadamente un rostro que solo conocía por periódicos y comerciales de televisión: Onofre Hernández. Él estaba allí, en algún lugar, y Amanda tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Después de minutos que parecieron horas, lo vio. Alto, de porte impecable, Onofre estaba rodeado de asistentes y guardaespaldas, su presencia emanando autoridad. Amanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo alguien como ella podría acercarse a un hombre como él? Y peor aún, ¿cómo convencerlo de que estaba en peligro? Pero no podía detenerse. Su vida dependía de sus palabras. Respiró hondo y corrió hacia el grupo, ignorando las miradas desconfiadas de los transeúntes. «Señor Hernández, por favor, espere», gritó Amanda, su voz resonando en el amplio vestíbulo del aeropuerto. De inmediato, dos guardias se interpusieron frente a ella, bloqueando su camino. «Tranquila, niña, no puedes acercarte así», dijo uno de ellos con firmeza. Amanda forcejeó, intentando soltarse. «Por favor, es una emergencia. Él está en peligro». Su voz tenía tanta urgencia que logró llamar la atención de Onofre, quien se detuvo y giró lentamente, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. «¿Quién eres tú?», preguntó Onofre con voz grave y autoritaria. La observó unos segundos.
claramente intentando entender qué quería aquella niña sucia y desamparada. Amanda aprovechó el momento y dio un paso adelante, ignorando a los guardias que intentaban detenerla. «Escuché algo, señor. Algo terrible. Su avión fue saboteado para que se estrelle». Las palabras salieron rápidas, cargadas de desesperación, pero la reacción de Onofre fue una mezcla de incredulidad e impaciencia. «Esto es ridículo», dijo, levantando una mano para detenerla. «No sé quién eres ni qué crees saber, pero no tengo tiempo para esto». Dio media vuelta, dispuesto a dirigirse al hangar. Amanda sintió el pánico apoderarse de su pecho. No podía dejarlo ir. «Por favor, créame», gritó, la voz casi quebrándose. «Va a morir si sube a ese avión». Onofre vaciló un instante, pero no se volvió. «He escuchado demasiadas historias», dijo fríamente, dando un paso más para alejarse. Fue entonces cuando Amanda lanzó su última carta, gritando con desesperación. Fue su hijo, Alejandro. Él planeó todo. La declaración cortó el aire como un trueno. Onofre se detuvo al instante. El silencio que siguió era casi palpable. Giró lentamente, con la mirada fija en Amanda, llena de una mezcla de shock e incredulidad. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja pero tensa. Amanda respiró hondo, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. «Escuché todo. Él contrató a un mecánico, Diego, para sabotear el avión. Quiere que parezca un accidente, para quedarse con su herencia. Le juro que es verdad. Dijo que usted no volvería con vida». Onofre parecía petrificado, con el rostro inmóvil en una expresión de incredulidad. «Eso es imposible», murmuró, pero el temblor en su voz traicionaba su negación. Sus asistentes y guardaespaldas se miraron incómodos, sin saber qué hacer. Amanda dio un paso más, con los ojos suplicantes. «Por favor, solo revise el avión. No tiene que creerme ahora, pero revise. Si me equivoco, puede echarme. Pero si tengo razón». Dejó la frase en el aire, incapaz de decir el resto. El silencio duró una eternidad. Finalmente, Onofre levantó la cabeza e hizo una señal a los guardias. «Llévenla conmigo», ordenó con voz firme. «Quiero que revisen todo de inmediato». Amanda sintió el alivio recorrerle el cuerpo, pero también sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Lo siguió mientras se dirigían al hangar, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. En el hangar, los mecánicos recibieron la orden de inspeccionar el avión por completo. Amanda observaba, con los ojos fijos en Onofre, que mantenía una expresión estoica, aunque el brillo de preocupación en sus ojos lo traicionaba. Cuando uno de los mecánicos finalmente se acercó, la tensión en el aire era insoportable. «Señor Hernández», comenzó el hombre vacilante, «encontramos algo extraño en el sistema de combustible. Alguien lo manipuló para provocar una falla en pleno vuelo». El impacto de las palabras pareció derrumbar a Onofre. Cerró los ojos un momento, negando con la cabeza como si quisiera rechazar lo que acababa de oír. Amanda guardó silencio, sabiendo que no era su momento para hablar. Cuando Onofre finalmente abrió los ojos, la miró con una mezcla de gratitud y dolor. «Si no fuera por ti». Se detuvo un instante antes de continuar, con la voz cargada de emoción. «Salvaste mi vida. No sé cómo agradecerte por eso, de verdad». Amanda sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran de miedo, sino de alivio y reconocimiento. Onofre respiró hondo, todavía afectado, pero su mirada mostraba una nueva determinación. Le puso una mano en el hombro con suavidad. «Ahora me encargaré de esto, y sobre todo me encargaré de ti». Mientras salían juntos del hangar, Amanda sintió que, por primera vez, alguien realmente la veía. Aunque no sabía lo que vendría después, sabía que había hecho lo correcto. Alejandro aún no sabía que su plan había fallado, pero Amanda estaba segura de que las consecuencias apenas comenzaban. Onofre regresó a su mansión con Amanda a su lado, el peso de la verdad aún cargando sobre sus hombros.
El ambiente, generalmente tan sereno e impecable, ahora resultaba sofocante. Las luces elegantes y los muebles lujosos no podían disimular la tensión que se respiraba en el aire. Onofre estaba a punto de enfrentar la verdad más amarga de su vida, la traición de Alejandro, su único hijo. Amanda, aunque aún temerosa, sentía que debía estar presente. Había cargado sola con aquella verdad hasta ese momento y no podía abandonar a Onofre ahora. «Quédate cerca de mí», le dijo Onofre a Amanda al entrar. Su voz era firme, pero tenía un tono protector que ella no esperaba oír. Asintió, abrazando su mochila como si fuera un escudo, mientras ambos caminaban por el pasillo hasta el despacho donde Alejandro solía pasar las noches. Al acercarse a la puerta entreabierta, escucharon la música baja y el sonido de un vaso al posarse sobre la mesa. Alejandro estaba allí sin sospechar que su vida estaba a punto de voltearse por completo. Onofre empujó la puerta con fuerza, haciendo que golpeara la pared. Alejandro levantó la vista, sorprendido, pero pronto su rostro se transformó en una expresión de fastidio. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Y por qué trajiste eso?», dijo lanzando una mirada de desprecio hacia Amanda, que se encogió instintivamente. Onofre ignoró el comentario y avanzó unos pasos con la mirada fija en su hijo. «Lo sé todo, Alejandro». Su voz era fría como el mármol, aunque cada palabra estaba llena de dolor. Alejandro soltó una risa corta, claramente nerviosa. «¿Todo? No sé de qué estás hablando». Tomó el vaso de la mesa y bebió un sorbo, intentando parecer tranquilo. Onofre no se movió. «Deja de fingir. Ya inspeccioné el avión. Encontramos lo que tú y Diego hicieron». El vaso cayó de la mano de Alejandro, derramando el líquido sobre la alfombra cara. Intentó disimular el sobresalto, pero el temblor en sus manos lo delataba. «Me estás acusando de sabotaje. Eso es absurdo». «Absurdo», replicó Onofre, dando un paso al frente. «Ibas a matarme, Alejandro, a tu propio padre. ¿Por qué? ¿Para quedarte con la maldita herencia? ¿Es eso?». Amanda observaba todo desde cerca, intentando volverse invisible, pero sintiendo el peso de cada palabra. Alejandro, acorralado, se levantó de la silla y señaló a su padre con el dedo. «Tú nunca me diste otra opción. Siempre fue sobre tu dinero, tu legado. ¿Y yo qué era yo? Una pieza más en tu vitrina, algo para mostrar al mundo lo perfecto que eres». Onofre sintió aquellas palabras como un golpe en el estómago. «¿Crees que eso justifica lo que hiciste? Pudiste haber hablado conmigo, Alejandro. Podríamos haberlo resuelto. Pero en lugar de eso, elegiste esto». Su voz se quebró, dejando entrever el agotamiento emocional. Alejandro estalló de ira, señalando a Amanda. «¿Y ahora le crees a ella? ¿A una niña de la calle? Papá, no seas ingenuo. Seguro inventó todo esto para sacarte algo». «Basta», gritó Onofre, su voz resonando por toda la sala. Amanda se encogió, pero Alejandro se quedó mudo, sorprendido por la intensidad de su padre. «Ella salvó mi vida, mientras tú, mi propio hijo, intentaste quitármela. ¿Quieres hablar de confianza, de ingratitud? Mírate». Onofre retrocedió un poco, pasándose la mano por el cabello canoso, como si buscara las palabras adecuadas. «Quería tanto creer que aún eras el niño que colocaba la estrella en la punta del árbol de Navidad conmigo, pero ya no te reconozco». Alejandro bajó la mirada por un momento, pero pronto volvió a alzarla, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba ocultar tras su orgullo. «Tú nunca me viste de verdad, papá. Siempre fue el imperio primero, tú después. Yo siempre estuve al final». Las palabras resonaron en la sala, y por un instante el silencio lo llenó todo. Onofre no supo qué responder. Miró a Amanda, que lo observaba con aprensión, y sintió un peso abrumador de tristeza. Amanda, con timidez, finalmente habló. «Él está arrepentido. Al menos un poco. Pero eso no borra lo que intentó hacer. Usted tiene que decidir qué hará ahora».
Onofre asintió, los ojos aún fijos en Alejandro. «Cometiste un crimen, Alejandro», dijo con voz calma, aunque cargada de dolor. Y los crímenes tienen consecuencias. La tensión en la habitación era insoportable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Amanda sabía que la decisión que Onofre tomara cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Alejandro guardaba silencio, Onofre luchaba entre el dolor y la decepción. Sabía que debía hacer lo correcto, aunque eso fuera devastador. El silencio en la mansión Hernández era opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Onofre seguía en el despacho, el mismo lugar donde todo había ocurrido momentos antes. Alejandro permanecía sentado en el sofá de cuero, en una mezcla de furia contenida y desesperación, mientras Amanda observaba desde un rincón, intentando ser lo más discreta posible. El ambiente era sofocante. Onofre, con las manos apoyadas sobre el escritorio, respiraba profundamente, como buscando fuerzas para tomar la decisión más difícil de su vida. «Alejandro», comenzó, girándose lentamente hacia su hijo. Su voz era grave, pero ya no cargaba rabia, solo una tristeza profunda. «Me dejaste sin elección». Alejandro levantó la mirada, los ojos abiertos de par en par, y dio un paso hacia él. «Papá, no puedes hacer esto. Yo...» Estaba furioso. Fue un error. Su voz temblaba, el tono de desesperación haciéndose cada vez más evidente. Onofre negó con la cabeza, con un gesto que mezclaba incredulidad y dolor. «¿Un error, Alejandro? Un error es romper algo en un momento de frustración. Pero esto fue un plan para quitarme la vida». Respiró hondo, los ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. «Y si Amanda no me hubiera advertido, lo habrías logrado». Aquellas palabras flotaron en el aire como una sentencia, cortando cualquier intento de justificación que Alejandro pudiera tener. Onofre tomó el teléfono fijo del escritorio y con manos temblorosas marcó un número. «Comandante Alberto», dijo con voz firme, «necesito un equipo en mi residencia de inmediato. Es una emergencia». Al escuchar eso, Alejandro corrió hacia su padre tratando de impedir que continuara. «Papá, no, por favor, soy tu hijo», gritó mientras los guardias de la casa intervenían, sujetándolo por los brazos. Amanda apartó la mirada, el corazón encogido al ver el desespero de Alejandro, pero sabía que Onofre no tenía otra opción. «Hijo mío o no, Alejandro», continuó Onofre, mirándolo directamente, «tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste». Colgó el teléfono, las manos temblando, y se apoyó en el escritorio para no perder la compostura. Alejandro forcejeó con los guardias gritando, «¿No entiendes? Lo hice porque nunca estuviste ahí para mí. Siempre elegiste tu maldita fortuna antes que a mí». Las palabras salieron como cuchilladas, golpeando a Onofre, que permaneció inmóvil, los ojos llenos de una tristeza indescriptible. «Fallé contigo, Alejandro», admitió Onofre con voz baja, casi un susurro. «Pero eso no justifica lo que intentaste hacer». Se volvió hacia los guardias. «Manténganlo aquí hasta que llegue la policía». Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro, dejó de resistirse. «Papá», murmuró, pero Onofre no respondió. Miró a Amanda, que lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. «Has sido más valiente de lo que jamás imaginé», le dijo con sinceridad. «Y te agradezco por eso». Pocos minutos después, el sonido de las sirenas anunció la llegada de la policía. Amanda se apartó de la entrada mientras los oficiales entraban en la mansión. El comandante Alberto, un hombre robusto y de semblante serio, saludó a Onofre con un leve gesto. «Recibimos su llamada, señor Hernández. Estamos aquí para proceder según corresponda». Onofre asintió, aunque cada palabra parecía pesarle como una piedra. «El sospechoso está allí», dijo, señalando a Alejandro con un breve movimiento de la mano. Dos oficiales se acercaron y esposaron a Alejandro, que ya parecía derrotado. No ofreció resistencia, pero antes de ser llevado se volvió hacia su padre.
¿Me estás entregando a extraños, papá? ¿Así termina todo? Onofre lo miró, los ojos empañados. Terminará cuando decidas cambiar, Alejandro, no antes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras los oficiales se lo llevaban, su rostro una mezcla de rabia y arrepentimiento. Mientras lo escoltaban fuera, Onofre se volvió hacia el comandante. Diego, el mecánico, está involucrado en esto. Le pagaron para sabotear mi avión. Tienen que encontrarlo también. El comandante Alberto tomó nota y asintió. Lo localizaremos. Gracias por informarnos. Cuando todo terminó, la mansión parecía más vacía que nunca. Onofre se dejó caer pesadamente en una butaca, cubriéndose el rostro con las manos. Amanda, titubeante, se acercó y le puso una mano en el hombro. Hizo lo que debía hacer, dijo con voz suave. Onofre levantó la vista hacia ella y sonrió débilmente, aunque la tristeza seguía marcada en su expresión. Hoy perdí a mi hijo, Amanda, respondió. Pero quizás esto sea el comienzo de algo mejor, para él y para nosotros dos. La mansión, ahora tan silenciosa, parecía reflejar la turbulencia interior de Onofre. Estaba sentado en el sofá de la sala, mirando el fuego de la chimenea. El crepitar de las llamas era el único sonido en aquella enorme casa, llenando el espacio con una sensación de calor que contrastaba con el vacío que él sentía. Amanda, sentada discretamente en un rincón, lo observaba en silencio. Quería hablar, pero no sabía qué decir. La expresión de Onofre era la de un hombre que cargaba el peso del mundo sobre los hombros. Después de un largo silencio, Onofre finalmente habló, con una voz ronca y cargada de emoción. ¿Sabes lo que es construir algo, Amanda? Empezar desde nada y crear algo que la gente respete. La miró y Amanda negó con la cabeza. Eso fue lo que hice. Dediqué mi vida a ello, y al final todo casi se derrumba por las manos de la única persona en la que pensé que podía confiar. Hizo una pausa, respirando profundo. Alejandro era mi legado. Quería que fuera mi orgullo, y ahora es mi mayor decepción. Amanda sintió un nudo en el pecho al oírlo. A pesar de todo lo que Alejandro había hecho, podía ver cuánto lo amaba Onofre todavía. Señor Hernández, dijo con timidez, lo siento mucho. Sé que no puedo entender lo que está sintiendo, pero ojalá las cosas fueran diferentes para usted. Onofre levantó la mirada hacia ella y por primera vez aquella noche sonrió. Era una sonrisa débil, pero sincera. Ya has hecho más por mí que muchas personas que conocí en toda mi vida, respondió. Amanda bajó la vista, sin saber cómo reaccionar. Onofre se levantó y comenzó a caminar por la sala, con las manos cruzadas a la espalda. ¿Sabes, Amanda? Nunca pensé realmente en lo que significaba no tener nada. Alejandro siempre tuvo todo al alcance de la mano y yo creía que eso lo haría agradecido. Pero al mirarte a ti, tú no tienes nada, y aún así hiciste algo que nadie más hizo por mí. Arriesgaste tu vida para salvar la mía. Se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo moverse incómoda. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó de pronto. Amanda dudó, buscando las palabras adecuadas. No lo sé. Tal vez porque sabía lo que era perderlo todo, lo que es vivir sin esperanza. Y pensé que si podía evitar que alguien más pasara por eso, debía intentarlo. Su voz se quebró al final, pero levantó la mirada para enfrentarlo. Solo sabía que tenía que hacer algo. Onofre asintió pensativo, luego volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella. Salvaste mi vida, Amanda, y no puedo simplemente ignorar eso, pero también veo algo en ti, algo que no supe ver en mi propio hijo. Coraje. Integridad, un sentido de justicia que pocos tienen. Hizo una pausa, mirándola con mezcla de admiración y tristeza. Quiero ayudarte. Quiero darte algo que nunca tuviste. Una oportunidad. Amanda lo miró confundida. ¿Una oportunidad? Onofre sonrió de nuevo,
esta vez con más convicción. Una oportunidad para cambiar tu vida. Ya no tienes que vivir en las calles, no tienes que pasar frío, hambre ni esconderte. Quiero que te quedes aquí, conmigo. Quiero ayudarte a estudiar, a construir un futuro. Quiero darte todo lo que fallé en darle a Alejandro, apoyo, guía y una familia. Las palabras de Onofre flotaron en el aire y Amanda sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que algo así pudiera sucederle. «¿Habla en serio?», preguntó casi sin voz. Onofre asintió, tomando sus manos entre las suyas. «Más en serio que nunca en mi vida. Veo un potencial enorme en ti, Amanda. Puedes llegar mucho más lejos de lo que crees. Y quiero estar ahí para ayudarte a lograrlo». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Amanda. Intentó hablar, pero las palabras no salían. En el fondo, aún la frenaba el miedo. Miedo de que todo eso fuera temporal, de decepcionarlo, de no estar a la altura. «Yo no sé si soy capaz», murmuró avergonzada. Onofre apretó sus manos con firmeza. «Ya demostraste que eres capaz. Enfrentaste el frío, el hambre, el miedo y venciste. Amanda, eres la persona más valiente que he conocido». Ella sonrió entre lágrimas, una sonrisa tímida pero genuina. Por primera vez en años, Amanda sintió algo que había olvidado: esperanza. «Acepto», dijo con la voz firme pese al llanto. «Acepto su ayuda. Gracias por creer en mí». Onofre asintió, y por primera vez en aquella noche sintió que un peso se desprendía de sus hombros. Había una nueva luz en la mansión, y sabía que, incluso después de todo, algo bueno podía nacer de las cenizas de lo ocurrido. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la mansión Hernández, iluminando los pasillos silenciosos y las paredes adornadas con obras de arte. Amanda estaba sentada en la amplia terraza, mirando el jardín impecable. Aún no podía creer que estuviera allí. Apenas unos días atrás estaba en las calles, luchando contra el frío y el hambre, y ahora tenía una habitación propia, ropa limpia y una promesa de futuro. Era como despertar de una pesadilla y descubrir que estaba viviendo un sueño. Onofre apareció en la terraza con 2 tazas de té. Le entregó una a Amanda, que lo miró con una mezcla de gratitud y timidez. «No tenía que hacerlo», dijo ella, sosteniendo la taza con ambas manos. Onofre se sentó a su lado, luciendo más sereno que en los últimos días. «Sí, tenía que hacerlo», respondió con una leve sonrisa. «Hiciste mucho por mí, Amanda. Ahora es mi turno de hacer algo por ti». La rutina en la mansión comenzó a cambiar. Amanda, poco a poco, se adaptaba a su nuevo entorno. Onofre, aunque aún cargaba con el dolor de la traición de Alejandro, dedicaba tiempo a conocerla mejor. Pasaban las mañanas en el jardín, donde él le enseñaba a cuidar las plantas. «Estas orquídeas», explicó señalando una fila de flores delicadas, «son como las personas, necesitan cuidado, paciencia y, sobre todo, atención». Amanda lo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Los días se transformaron en semanas, y Onofre comenzó a introducir a Amanda en el mundo que él conocía. La inscribió en una escuela privada, compró libros e incluso una computadora portátil para que pudiera estudiar. «Es demasiado», protestó Amanda al principio, pero Onofre insistió. «Te lo mereces, Amanda, y voy a asegurarme de que tengas todas las herramientas para crecer». Ella respondía con esfuerzo y dedicación, estudiando con una determinación que sorprendía incluso a los profesores. Aún así, Amanda seguía teniendo dudas. Algunas noches, sola en su habitación, se preguntaba si realmente pertenecía a aquel lugar. El lujo y la estabilidad eran completamente nuevos para ella, y el miedo a decepcionar a Onofre la atormentaba. Una noche, durante la cena, finalmente se sinceró. «Tengo miedo de no ser lo suficientemente buena», admitió con voz baja. Onofre dejó el tenedor y la miró directamente. «Amanda, nunca pienses eso. Ya demostraste que vales más de lo que crees.
Todo lo que veo en ti es potencial. Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, ayudaron a Amanda a encontrar confianza. Con el tiempo, comenzó a mostrar más de su personalidad. Era creativa, observadora y tenía un sentido del humor que sorprendía a Onofre. Una noche, mientras él contaba una historia sobre sus primeros años de empresario, Amanda rió y comentó: «Entonces, en el fondo, usted también era un poco terco». Onofre soltó una carcajada, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida gracias a ella. Mientras Amanda florecía, Onofre también comenzó a transformarse. Reflexionaba más sobre sus decisiones pasadas y cómo podía ser diferente en el futuro. «Me enseñaste algo importante, Amanda», le dijo un día mientras caminaban por el jardín. «No se trata de lo que construimos, sino de con quién lo compartimos. Y eso nunca lo voy a olvidar». El nuevo comienzo no era solo para Amanda, sino también para Onofre. Aún sentía el dolor de la traición de su hijo, pero encontraba consuelo en la esperanza de que, algún día, Alejandro pudiera cambiar. Amanda, por su parte, veía en Onofre más que a un benefactor. Veía a alguien que creía en ella, incluso cuando ella misma no lo hacía. Juntos, empezaron a construir una relación basada en el respeto, la confianza y la gratitud. La mansión, antes marcada por el silencio y la soledad, ahora rebosaba de vida. La risa de Amanda resonaba en los pasillos, y Onofre sentía una paz que hacía años no conocía. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Para Amanda, el mundo por fin parecía lleno de posibilidades. Y así comenzó un nuevo capítulo para ambos, uno en el que aprendieron que, incluso en medio de las mayores adversidades, siempre es posible encontrar esperanza, familia y un nuevo comienzo que transforma la vida para siempre. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.